Este es Jeffrey Epstein, un multimillonario gestor de fondos de inversión que secretamente comandaba una red de pedofilia y prostitución infantil, donde llevaba a niñas menores de edad a su isla privada para tener relaciones sexuales. En este vídeo vamos a ver su historia completa desde sus inicios, cómo logró amasar una fortuna de más de 600 millones de dólares y cómo se vio envuelto en uno de los mayores escándalos sexuales jamás vistos, con cientos de famosos supuestamente implicados como Donald Trump, Bill Clinton o el príncipe Andrew, entre otros. Así que ponte cómodo y bienvenido a Grietas del Sistema. Jeffrey Epstein nació el 20 de enero de 1953, en el barrio obrero de Seagate, en Brooklyn. Nacido en una familia judía, sus padres Pauline y Seymour trabajaban como ayudante infantil y jardinero, respectivamente. Ya desde una edad temprana, Jeffrey demostró tener una inteligencia bastante más alta que la media, siendo especialmente bueno en matemáticas y música. Fue al Instituto Lafayette, donde comenzó a ganar dinero dando clases particulares a sus compañeros. Además, se graduó a los 16 años, ya que debido a sus capacidades le subieron 2 cursos. En 1971 empezó a estudiar matemáticas y fisiología en la Universidad de Nueva York, aunque 3 años más tarde la abandonó sin haber acabado, por lo que no pudo obtener su grado universitario. En 1974, Jeffrey Epstein comenzó a trabajar como profesor de matemáticas y física en el Dalton School, un instituto privado en Manhattan. Pese a no haber acabado la universidad, la inteligencia y conocimiento de Jeffrey dejó alucinados a los reclutadores, que no dudaron en contratarlo. Tras 2 años trabajando en el Instituto Dalton, Jeffrey entró a formar parte del Bear Stearns, un banco de inversiones, en el puesto de asistente de junior de bajo nivel. Pronto ascendió a operador y empezó a ejercer de asesor de clientes adinerados como Edgar Bronfman, presidente de Seagram, un conglomerado de empresas dedicados a la producción y venta de bebidas alcohólicas. En 1980, Jeffrey se convirtió en socio limitado de Bear Stearns, puesto que abandonó un año después debido a varias irregularidades en algunas regulaciones respecto a inversiones. Con toda la experiencia obtenida en sus años trabajando con grandes fortunas, en 1981 Jeffrey Epstein fundó su propia consultoría, llamada Intercontinental Assets Group Inc., especializada en ayudar a clientes a recuperar dinero robado por corredores y abogados fraudulentos. Entre sus clientes estaba la actriz española Ana Obregón, a la que en 1982 Jeffrey ayudó a recuperar varios millones que su padre había invertido y perdido tras un fraude. En 1987, Steven Hoffenberg contrató a Jeffrey Epstein como consultor para Towers Financial Corporation, una agencia de cobros que compraba deudas de hospitales, bancos y compañías telefónicas. En 1993, Towers Financial Corporation colapsó al exponerse como uno de los mayores esquemas Ponzi de la historia de Estados Unidos, perdiendo más de 450 millones de dólares de sus inversores, que ajustados a la inflación actual equivaldrían a unos 1.000 millones de dólares. Jeffrey no fue imputado por el caso, ya que había abandonado la compañía en 1989 y no se pudo demostrar firmemente que estuviera involucrado en la estafa, ni se encontró ningún indicio de que hubiera obtenido dinero de la misma. Un año antes de abandonar Towers Financial Corporation, Jeffrey Epstein fundó su propia firma de gestión financiera, J. Epstein & Company, donde comenzó a gestionar las fortunas de sus clientes. Jeffrey solo aceptaba clientes con al menos $1 millón de patrimonio neto, lo que hizo que empezara a conocer muchos empresarios adinerados y gente de las altas esferas. Jeffrey siempre fue muy discreto en su trabajo, por lo que era casi imposible saber con qué clientes estaba trabajando. El único cliente públicamente conocido con el que trabajó Jeffrey fue Leslie Wexner, CEO de L Brands, un conglomerado de empresas del sector textil cuyo buque insignia era la famosa marca de lencería Victoria's Secret. Jeffrey conoció a Leslie en 1986 en Palm Beach, por medio de unos conocidos en común, y rápidamente se convirtió en su mano derecha y hombre de confianza. Eso hizo que en 1991, y tras solo 5 años trabajando juntos, Leslie le otorgó plenos poderes para gestionar todo su patrimonio y empresas, lo que hizo que en 1996 Jeffrey fuera director de la Fundación Wexner, una ONG fundada por Leslie y su esposa, y de Wexner Property, una inmobiliaria que entre otros proyectos ayudó a construir el pueblo de New Albany, en Ohio. En 1996, Jeffrey Epstein cambió el nombre de su firma a Financial Trust Company y cambió la sede de la misma a las Islas Vírgenes, un movimiento que le haría ahorrarse aproximadamente un 90% de los impuestos, que en ese momento ya eran de decenas de millones. Tras eso, Jeffrey invirtió en varios fondos y startups, lo que hizo que su fortuna siguiera multiplicándose. En marzo de 2005, una mujer contactó al Departamento de Policía de Palm Beach, Florida, denunciando que su hijastra de 14 años había sido llevada a la mansión de Jeffrey Epstein,
donde presuntamente le pagaron $300 para desnudarse y darle un masaje a Jeffrey. La policía de Palm Beach, en colaboración con el FBI, inició una investigación que acabó en un registro de la mansión de Jeffrey. La investigación reveló que Jeffrey Epstein había estado pagando a varias niñas para realizar actos sexuales. Se encontraron pruebas como transcripciones y fotos de algunas de las niñas, que en su mayoría tenían entre 14 y 16 años. Su modus operandi solía ser el mismo. Jeffrey contactaba a niñas menores, muchas veces de Brasil y otros países de Latinoamérica, y las invitaba a su isla privada donde les pedía que le dieran un masaje a cambio de dinero. Tras eso, les pedía que se desnudaran y tuvieran relaciones sexuales. Jeffrey hacía esto a diario, llegando a recibir hasta 3 chicas por día, y alentaba a las menores a volver frecuentemente. Incluso les daba más dinero si traían alguna amiga. Pero Jeffrey no trabajaba solo. Su novia Ghislaine Maxwell hacía de reclutadora, ya que era quien buscaba y seleccionaba a las menores y gestionaba todo para llevarlas a la isla. Además, todo el personal de la mansión estaba implicado, ya que no solo facilitaban el acceso de las menores, sino que guardaban silencio respecto a los clientes que Jeffrey recibía, porque este asunto de pedofilia se convirtió en una red de prostitución infantil, en la que presuntamente hay implicados más de 150 millonarios o celebridades. La lista oficial de implicados será publicada a lo largo de 2024, pero se barajan nombres como Donald Trump, Orlando Bloom o Ben Affleck, entre otros. Esto no significa que estas celebridades hayan contratado los servicios de prostitución infantil, pero de confirmarse significaría que de una manera u otra conocían y estaban implicados en la red. El FBI tiene al menos 40 declaraciones confirmadas de menores implicadas, y se cree que hay aproximadamente 90 víctimas. En julio de 2007, Jeffrey Epstein fue arrestado y acusado de solicitar los servicios de prostitución a una menor de edad. Fue ingresado en la cárcel del condado de Palm Beach y luego liberado bajo una fianza de $3,000. El FBI hizo su propia investigación de forma simultánea, lo que concluyó en una acusación de 53 páginas donde detallaban todos los delitos que Jeffrey y sus cómplices habían cometido. Alexander Acosta, el por entonces fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, redactó un acuerdo de culpabilidad por 2 delitos de prostitución que además concedía a Jeffrey inmunidad por todos los delitos federales, tanto a él como a sus cómplices y coautores. Este acuerdo implicaba que Jeffrey debería de ingresar en prisión durante 18 meses, ser añadido a la lista de delincuentes sexuales y pagar una indemnización a las más de 30 víctimas confirmadas por el FBI. Esta decisión creó mucha controversia, ya que según el informe del FBI, Jeffrey había cometido más de 2 decenas de delitos por los que debería haber cumplido cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Tiempo más tarde, el fiscal explicó que le ofreció ese acuerdo a Jeffrey porque le habían dicho que Jeffrey pertenecía al Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, que estaba muy por encima de su nivel, y que lo habían amenazado si no lo dejaba en paz. Y es que no olvidemos que Jeffrey Epstein era billonario, tenía contactos en todos los niveles, por lo que además de tener los mejores abogados del país, había contratado detectives privados para que buscaran y encontraran cualquier debilidad en el fiscal, jurado y cualquier implicado, para luego usarlas como arma de chantaje. El 30 de junio de 2008, Jeffrey Epstein se declaró culpable del delito de solicitar los servicios de prostitución a una menor de edad y fue condenado a 18 meses de prisión. A diferencia de la mayoría de los delincuentes sexuales en Florida, que son enviados a prisiones estatales, Jeffrey fue alojado en un ala privada de la cárcel del condado de Palm Beach. La puerta de su celda no estaba cerrada con llave. Además, Jeffrey tenía acceso a una sala con televisión propia. Después de 3 meses, se le permitió salir de la cárcel bajo un régimen de liberación laboral, que le permitía estar en su oficina hasta 12 horas al día, 6 días a la semana. Esta liberación laboral estaba supervisada por funcionarios de prisiones, cuyo salario fue cubierto por Jeffrey. En junio de 2009, tras 13 meses en prisión, a Jeffrey Epstein se le fue concedido el arresto domiciliario. Pero una vez más, la influencia de Jeffrey era muy grande, por lo que durante este arresto domiciliario se le permitió hacer vuelos en su jet privado, incluso dar paseos por Palm Beach con la excusa de hacer ejercicio. Por otra parte, ni su pareja Ghislaine Maxwell, ni ninguno de los empleados o parte del staff recibieron pena alguna, ya que todos estaban incluidos en el acuerdo de culpabilidad que había firmado Jeffrey. El FBI siguió investigando y recopilando pruebas y testimonios, por lo que el 6 de julio de 2019, 10 años después de su salida de prisión, Jeffrey Epstein fue arrestado en el aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey, por cargos de tráfico sexual con menores. Jeffrey Epstein fue encarcelado en el Centro Correccional Metropolitano en la ciudad de Nueva York. Durante su arresto, aproximadamente una docena de agentes del FBI forzaron la entrada de su casa en Manhattan, encontrando evidencia de tráfico sexual y cientos de fotografías y vídeos sexualmente explícitos de mujeres parcial o completamente desnudas, incluyendo muchas fotografías de menores de edad.
En una caja fuerte se hallaron varios discos duros, $70.000 en efectivo, 48 diamantes y un pasaporte falso austriaco con la foto de Jeffrey pero otro nombre distinto, que había expirado en 1987 y mostraba viajes a varios países en los años 80. El 8 de julio, fiscales de la Unidad de Corrupción Pública del Distrito Sur de Nueva York acusaron a Jeffrey Epstein de tráfico sexual y prostitución infantil. El juez Kenneth Marra debía decidir si el acuerdo de inmunidad que protegía a Jeffrey de cargos más graves debería mantenerse o eliminarse. Jeffrey Epstein solicitó ser liberado bajo fianza, ofreciendo pagar $100 millones con la condición de someterse a arresto domiciliario en su mansión en Nueva York. El juez del Distrito de Estados Unidos denegó la solicitud, considerando que Jeffrey representaba un peligro para la sociedad y que además existía un gran riesgo de fuga para evitar el encarcelamiento. El 23 de julio de 2019, Jeffrey Epstein fue encontrado a las 1:30 de la mañana en el suelo de su celda, semiconsciente y con marcas en el cuello, en lo que parecía haber sido un intento de suicidio, aunque no se descartaba que fuera un montaje o incluso un ataque de otro recluso. Su compañero de celda, un ex oficial de policía, fue interrogado y negó tener conocimiento de lo sucedido. Tras eso, Jeffrey fue puesto en una unidad especial de vigilancia antisuicidio. En esta unidad especial, Jeffrey tendría un compañero de celda y un guardia revisaría la celda cada 30 minutos. Pero estos procedimientos no se cumplieron. El 9 de agosto, el compañero de celda de Jeffrey fue retirado, y los dos guardias encargados de revisar la celda oficialmente se quedaron dormidos y no la revisaron en aproximadamente 3 horas, además de que varios documentos relacionados fueron falsificados. Además, las dos cámaras situadas frente a la celda de Jeffrey también fallaron esa noche, por lo que el 10 de agosto de 2019, a las 6:30 de la mañana, Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda debido a un suicidio por ahorcamiento. Al día siguiente se realizó la autopsia preliminar que mostró que Jeffrey tenía múltiples fracturas en los huesos del cuello, incluyendo el hueso hioides. Tales fracturas pueden ocurrir en personas que se ahorcan, pero son más comunes en víctimas de homicidio por estrangulamiento. A fecha de enero de 2024, el caso sigue abierto. Por un caso tenemos la investigación paralela que están haciendo los abogados de Jeffrey Epstein y están recopilando pruebas para demostrar que Jeffrey fue asesinado. Además, próximamente se hará pública una lista con todos los implicados en el caso. Una lista con más de 100 nombres que incluyen políticos, magnates, actores, deportistas y celebridades de todo tipo, que de una manera u otra estaban relacionados con Jeffrey Epstein. Esta lista está siendo elaborada obteniendo datos de todas las visitas que recibió Jeffrey, así como los vuelos en su jet privado o las pruebas audiovisuales que relacionaban a Jeffrey con todas estas personas. Si te gusta este tipo de contenido, no dudes en darle un buen like y suscribirte para que no te pierdas ninguno de los vídeos que suba. Además, si quieres apoyarme de forma activa, puedes hacerte miembro del canal y obtener ciertas ventajas como contenido exclusivo y acceso anticipado a todos los vídeos. Sin más me despido, un fuerte abrazo y te grietas del sistema. ¡Nos vemos!